Bueno, me alegro mucho. He comenzado a grabar la sesión del día de hoy. Buenas noches. Con el fin de tenerla cargada en Territorium para las personas que no se pudieron conectar. Bueno, nuestra sesión del día de hoy estará esperen, doy acceso para que ingresen o sigan ingresando. Estará destinada a darle apertura a nuestra nueva actividad, primero conociendo como todo el material de formación que está dispuesto dentro de la plataforma para el trabajo y, y trataremos de abordar pues toda esta temática, digámoslo así, durante esta horita que tenemos para socializar esta nueva actividad. Bueno, entonces demos inicio. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos empezar. Bueno, entonces, bueno, me voy a ir a nuestra guía de aprendizaje. Nuestra guía de aprendizaje, el siguiente objetivo, tomando en cuenta la actividad anterior que desarrollamos, en donde pues ya nos adentramos un poquito como en el desarrollo del proyecto multimedial en el cual ustedes están trabajando o trabajarán y introduciéndonos a cómo podemos publicitarlo de alguna manera. Entrando a este mundo, pues ya hemos trabajado nuestra sinopsis del proyecto. Si nos vamos a la guía de aprendizaje, encontramos nuestra siguiente actividad o nuestra siguiente evidencia a trabajar y hablamos de la evidencia AP3, AA6, EB2, ¿vale? Este es el número con el cual ustedes también lo encontrarán en la plataforma para cargar la evidencia de lo que debemos desarrollar. Entonces, esta actividad como tal hace referencia ya a la elaboración del guión literario del proyecto multimedial. Entonces, esta actividad está asociada, ya saben que cada una de nuestras actividades está asociada a un resultado de aprendizaje dentro de las competencias de nuestro programa de formación y esta actividad se encuentra asociada al resultado que se llama elaborar el guión multimedial. Dentro de esta actividad, o mejor dicho, dentro de este resultado de aprendizaje, nosotros encontramos que este se divide en dos, en guión literario y guión técnico. Para esta semana que damos apertura a esta nueva actividad, empezaremos a trabajar simplemente con nuestro guión literario para posteriormente empezar la siguiente semana con nuestro guión técnico, ¿no? Y esto se trata, que vamos a aplicar aquí, aplicar las técnicas de composición literaria. Y llegamos hasta aquí, porque esta parte del lenguaje cinematográfico corresponde a nuestra siguiente fase, que es la del guión técnico. Conforme pues a la tipología. Bueno, el siguiente paso es organizar las ideas y establecer un orden, perdón, voy a dejar ingresar a alguien por aquí. Les decía, conforme, bueno, a la tipología, el siguiente paso es organizar las ideas y establecer un orden claro del desarrollo del proceso del proyecto con el objeto de elaborar el guión literario. ¿Vale? Entonces vámonos a Territorium para conocer cómo, en dónde vamos a encontrar este material y de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a nuestro tecnólogo y vamos a contenidos del curso, a la fase de proyecto y la fase 2 de planeación y actividad 3. Veamos el material de formación y vámonos al material de guiones, de guión técnico y de guión literario. Voy a entrar a la versión interactiva para que la revisemos un ratico y vamos haciendo como aclaración hasta qué punto debemos llegar.
Guión literario y técnico. Introducción al recurso educativo digital. La figura del guionista se da con la división de las tareas en el medio cinematográfico: actores, escenógrafos, directores y guionistas. A partir de 1912, el primer gran productor, Thomas Harper Innes, cambia e introduce técnicas innovadoras de producción y exige a sus directores un guión perfectamente elaborado hasta el detalle de cada una de sus escenas. Así fue abriendo campo y ganando prestigio el trabajo de los guionistas. En este material trabajaremos con las dos etapas realizadas por los guionistas. La primera es el guión literario, que consiste en una descripción de nuestra historia en términos visuales simplemente. La segunda es el guión técnico, que desglosa el guión anterior en secuencias, planos y demás detalles técnicos involucrados en cada escena. Vale, entonces aquí nos hace una introducción del material de formación que tendremos y cómo a partir de este año de 1912 se parte, ¿no? Como la producción audiovisual, ¿no? Pues digamos que era muy nuevo todo, ¿no? En este momento. Entonces, hay como una relevancia, digamos, en esta época porque empiezan a introducirse técnicas que se mantienen hasta ahora, ¿no? Y estas técnicas, pues hablamos de los guiones, son estructuras básicas para la construcción de una producción audiovisual. Son las bases que me permiten establecer un orden, identificar cómo se va a planear. Entonces, eh, es una guía, por decirlo así, nuestros dos guiones, nuestro guión técnico y el guión literario, el que me da el pie para fundamentar la realización de esa producción audiovisual, ¿no? En este caso, pues aquí en este material de formación, ustedes encontrarán a detalle, digamos que la construcción de los dos guiones. Entonces, pero para este caso, como les digo, esta actividad está dividida, así como está dividido el guión en dos fases, porque ya vimos la fase literaria y la fase técnica por otro lado, nuestras actividades también están divididas de esa manera. Vamos a empezar en esta semana en la construcción de ese guión literario. ¿De qué? De esa base o de esa sinopsis que ustedes acabaron de desarrollar en la actividad anterior. Entonces, ¿cómo se construye o qué es necesario para tener en cuenta a la hora de realizar este guión, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que existen, eh, pues bueno, entremos como al guión primero. El guión. Entonces, como les decía hace un rato, es la base del proyecto audiovisual, ¿no? Con este es donde se va a escribir y se va a tener todo el contenido de todos los detalles necesarios para el desarrollo de esa producción audiovisual, ¿no? Todo lo que el guionista imagine y tenga como resultado final esa producción, ¿no? Es donde se estructura toda la historia, los diálogos, eh, y imágenes, descripciones, emociones que estén sintiendo los personajes, ¿no? Visualizados por el autor, en cual nos da una idea de todos los requerimientos para la producción del proyecto. Presupuesto, locaciones, personal. Aquí en esta fase, en esta parte, ya estamos hablando más del guión técnico. Esto no le corresponde al guión literario, ¿no? Pero aquí como es una introducción a lo que es el guión. El guión puede ser una idea original o puede surgir de adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, de un libro o de una novela o del teatro, entre muchas otras cosas, ¿no? Y la tarea del guionista se realiza en dos etapas, como les decía hace un rato. La primera etapa sería, a partir de esa sinopsis ya creada, empezar en la primera etapa, que es el desarrollo del guión literario. Entonces, que consiste en describir la historia en términos visuales. Simplemente qué se va a ver en cada una de esas escenas que usted plantea desarrollar, ¿no?
sin nada de detalles técnicos. Cuando yo hablo de detalles técnicos me refiero como a planos técnicos, ¿no? A ángulos o filtros de imagen, eh, por ejemplo, música. Todo esto hace parte de la parte técnica. En este caso, que es la parte inicial, en el guión literario no tendremos ninguno de estos detalles, ¿no? La segunda es la del guión técnico, bueno, que eso lo veremos la próxima semana. Me voy a adelantar un poquito para poder entrar en este, que es El guión literario. que nos corresponde durante esta semana, ¿no? Entonces, durante esta semana lo que pretendemos es generar o crear este guión literario. Entonces, para iniciar la producción de un video, obra de cine o multimedia, en este caso, también hace parte de un video promocional de su proyecto formativo. Entonces, estamos trabajándolo a través de un spot publicitario, ¿no? Entonces, necesitamos recolectar información y requerimientos después de tener esa sinopsis que nos hace un breve resumen de cómo queremos que se vea nuestro spot publicitario. Entonces entramos como a la elaboración del guión literario, el cual es un documento que contiene como la narración de la historia. El cuento, el documental, etcétera, ¿no? La película, el film minuto, bueno, en este caso del spot publicitario, en el que se especifican las acciones, o sea, qué se va a ver. Entonces, en un ejemplo, Carlos sale de la casa. Entonces, es una acción que la vamos a ver a través de la pantalla, ¿no? Y se especifican los diálogos que tendrán los personajes que aparecen en escena, ¿no? Se da información sobre escenarios y se incluyen las situaciones en las que se ven inmersos los personajes. En cuanto hablamos de los escenarios que se verán, estamos refiriéndonos, sale de la casa. Yo les dije, Carlos sale de la casa. Entonces yo ya me imagino que esto se desarrollará en la casa de Carlos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta o tener muy claro en qué escenarios vamos a trabajar con el fin de llegar a ese paradigma clásico que nosotros conocemos desde el inicio, que empezamos a conocer una narración literaria. Entonces, recuerdo que en el colegio, cuando estábamos por allá en séptimo u octavo, no sé ahora cómo se maneje, pero pues cuando yo estaba en el colegio en esa época, se trabajaba como en esos grados en donde se hacía una introducción a ese paradigma, ¿no? Que es conocer como el inicio, el nudo y el desenlace de una obra literaria, que en el caso de la adaptación como a la multimedia es traer todo esto que se redacta y se crea esta obra literaria para luego producirla visualmente, ¿no? Entonces, el fin de esto es poder llegar a esa narración que tiene un inicio, que tiene un nudo y que tiene ese desenlace tan esperado, ¿no? Especificando cuáles van a ser los personajes que van a entrar en escena dentro del proyecto que nosotros vamos a desarrollar, cuáles son los personajes secundarios, cuáles son antagonistas, etcétera. Cada página del guión está dividida en dos partes o columnas. La primera parte señala todo lo que se verá en pantalla, como escenarios, actores, gestos, movimientos, y la segunda todo lo que se escuchará, sonidos, palabras, música. Se hace una descripción cuadro por cuadro. Este guión, vuelvo a decirles, el guión literario, no debe contener ninguna referencia técnica, en absoluto, ninguna, ninguna. Entonces, que quiero que el ángulo de la cámara haga una toma o haga un paneo de la escena, esto le corresponde ya al guión técnico. Pero en este momento, que es la redacción, no queremos ninguna de estas referencias técnicas. Pasemos acá. Eh, ¿Qué elementos contiene ese guión literario? Normalmente el guión literario se detalla una serie de escenas. Cada escena se describe haciendo uso de tres elementos. Entonces, ¿cuáles serán los tres elementos? El número de escena, un espacio donde transcurre la escena
Y además de eso, necesitamos saber si esta escena se desarrolla durante el día o de la noche, ¿vale? Entonces, el encabezado describe la información donde sucede la acción, perdón, consta de 4 partes: el número de la escena, indicar dónde transcurre la acción, si es adentro o afuera de alguna locación. Para eso se utiliza una abreviatura en estas dos palabras, que será interior o exterior. Por ejemplo, en este ejemplo que les decía de Carlos, sale de la casa. Entonces podemos, dependiendo de nuestra óptica, de lo que queremos ver, ponerlo exterior, o sea, ya lo estamos viendo afuera de la casa. O podría ser diferente mi óptica y estoy viendo que él abre la puerta para salir de la casa. Entonces ahí ya no sería exterior, sino interior de la casa. Entonces, esas dos palabritas son muy utilizadas o se deben utilizar y se hace mediante una abreviación. Entonces, la abreviación de interior pues sería INT y si es de exterior sería EXT. Se pone el lugar exacto donde transcurre la escena, como les decía yo hace un momento, la casa de Carlos, en ese caso, y se utiliza la palabra día o noche para indicar en qué momento se está desarrollando esa escena. Entonces, en pocas palabras, este que vemos aquí es el título de nuestra primera escena. Entonces, antes pues uno pensaría que hay que ponerle un título y pues nos inventaríamos o crearíamos un título para cada una de las escenas. En la parte del desarrollo del guión literario, la estructura del guión literario dice que se nombrará cada una de las escenas gracias al, a, los, a la información que les acabo de nombrar y será de la siguiente manera. Entonces, contendrá el número de la escena, contendrá si es interior o exterior del lugar en donde se desarrolla la escena y si es de día o de noche. Entonces, en este caso, el ejemplo quedó así: 1, int, sala de la casa, y de día. Ya sabemos que esta escena es la escena número 1, lo primero que vamos a ver, y esto se desarrollará en el interior de la sala y es de día. ¿Cuándo hacemos cambio de escena? Esto es importantísimo porque todas las escenas, digamos que se podrán desarrollar dentro de la casa, por ejemplo, ¿no? Porque aquí estamos dentro de la casa en una sala. Pero si nosotros cambiamos alguno de estos 3 factores, o sea, si es de interior o exterior, o si movemos el lugar, ya no es en la sala, sino en la cocina, o si cambiamos o se cambia el día o la noche, si se cambia alguno de estos 3 factores, ahí se hace cambio de escena, solo en ese momento. Entonces, si yo me muevo, sigo estando en el interior de la casa, pero ya no estoy en la sala, sino que estoy en la cocina, sigue siendo de día, tengo que volver a nombrarlo y poner el título de esa nueva escena diciendo interior, cocina de la casa, día. Y nuevamente la descripción de lo que se verá en la escena que estoy planteando. Después de esto viene la descripción de la acción, ¿no? Aquí se describen las expresiones de la acción en imágenes, sonidos, debe estar redactada de forma concisa, en tercera persona, no diciendo yo o bueno, o como si fuera uno el personaje que está actuando, sino siempre en tercera persona, con verbos en presente. La primera vez que aparezca el nombre del personaje, esto importantísimo, en el guión se debe escribir en mayúsculas y se recomienda poner la edad. Por ejemplo, estábamos hablando de Carlos y digamos que Carlos tiene 30 años. Entonces, Carlos en mayúsculas y entre paréntesis 30 para identificar que esta es la primera aparición que hace Carlos en este escenario y que Carlos es un hombre de 30 años de edad.
Justo a continuación, entre paréntesis, bueno, la descripción de aquellos sonidos o objetos que tengan relevancia en la historia, las escribiremos también en mayúsculas. Bueno, veamos como un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces, volvemos a la escena número 1 que está en el interior de la sala y es de día. Nos encontramos en el interior de una casa de corredor profundo. Esa es la introducción. Carlos, de 33 años, pues Carlos, entre paréntesis 33, entra caminando con un cigarrillo prendido en las manos. Se escucha el sonido de sus pasos. Esta es la descripción antes de empezar en los diálogos de nuestra, de nuestra redacción. O sea, no arrancamos con una redacción de diálogos donde Carlos diga, por ejemplo, hola Camila, sino que arrancamos haciendo una introducción de qué se va a ver en nuestra escena, qué vamos a ver en nuestra pantalla. Para posteriormente, bueno, y nos decían que los sonidos o acciones relevantes que debamos especificar también se escriben en mayúsculas, ¿no? Y se escucha el sonido de sus pasos. Esto es importante para la hora de la filmación o de la grabación, porque sabemos que cuando Carlos entre caminando y que tiene un cigarrillo prendido en las manos y que va a caminar por esta casa que tiene un corredor muy profundo, entonces se va a escuchar los pasos que él dé. Entonces, después de esto, posterior a esto, vienen los diálogos en donde son las palabras que pronuncian los personajes descritas en uno o más párrafos. Al inicio de cada párrafo de diálogo debe ir el nombre del personaje que habla en letras mayúsculas, siempre en letras mayúsculas, ¿no? El nombre del personaje, para avisar cualquier acción que el personaje realice mientras habla o del tono con el que hable se emplea una acotación que se escribe justo abajo del encabezado entre paréntesis. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nombre de nuestro personaje que va a empezar su diálogo, que está en mayúsculas, y escribimos Carlos, su nombre. Su diálogo va a ser hola Camila. Y enseguida, pues Camila va a responder a su saludo, pero entre paréntesis hemos puesto que ella no va a voltear atrás, o sea, no va a voltear a verlo a Carlos, sino va a seguir diciéndole como, hola. Entonces, esta acción que va a ocurrir se debe redactar para dar indicaciones al momento de la grabación, pero debe estar entre paréntesis para solo dejarlo como indicación, no es algo que Camila deba decir. Y entre paréntesis viene otra acción que dice, solo se escucha el programa de televisión en el ambiente. Continuemos. Sigue en el interior, en la misma escena, miren. Seguimos en la escena número 1, interior, etc. Nos encontramos en el interior de una casa de corredor profundo. Carlos está caminando con un cigarrillo prendido en las manos, entre paréntesis escucha el sonido de sus pasos, se detiene para fumar un poco, soltando el aire hacia el techo, entra en la sala donde está Camila, se encuentra muy concentrada en el frente del televisor dándole a la espalda a Carlos. Carlos, en el diálogo que ya lo vimos, que dice hola Camila, Camila no voltea a ver atrás y dice hola Carlos, solo se escucha el programa de televisión en el ambiente. Carlos, ¿todavía estás molesta por lo de ayer? Ahí ya entendemos porque Camila pues ni siquiera lo voltea a ver y lo saluda como mal. Camila, sin voltear atrás, no, porque habría de estarlo, pero pues ustedes qué creen, que sí o no. Entonces, Carlos apaga el cigarrillo con la suela de su zapato. Miren, aquí hay un cambio de escena y ya pasamos a la escena número 2. Y ahí sabemos que hay un cambio de escena porque ya no estamos en el interior, sino que hay uno de los cambios, pues si ya hay cambio en alguna de estos factores, por ejemplo, interior o exterior, pues si hay exterior, definitivamente hemos cambiado de locación, ¿no? Exterior y está en la carretera Bosque y sigue siendo de día.
como hay un cambio en estos dos factores, entonces hemos cambiado de título, por decirlo así, y empezamos la escena número 2. El sonido de un carro sobre la tierra frena en un pequeño espacio libre en el bosque. ¿Vale? Esta acción de lo que está ocurriendo, como ya saben, no es ningún diálogo, simplemente estamos relacionando lo que está ocurriendo en el momento, está entre paréntesis. Sigamos, miren, seguimos entre paréntesis haciendo una descripción de lo que está ocurriendo. Camila desciende del carro, se estira como liberando el estrés y mira hacia el cielo. Camila dice, ¿no? Bonita vista, hace rato que no estaba en contacto con la naturaleza. Entre paréntesis, Carlos desciende del carro y se recuesta en la parte frontal de este. Carlos, sí, es un buen lugar para resolver ciertos problemas personales. Camila, se recuesta sobre la grama. ¿A qué te refieres con problemas personales? Carlos, ya deberías saberlo, ¿no? Camila, no se me ocurre nada. Carlos se ríe a carcajadas. Ajaja, mi querida Camila. Dirige la mirada hacia el cielo. En un tiempo lo sabrás. Bueno, entonces este es el material de formación que tenemos para tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro guión. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta o está clara la información para que me cuente? Hasta ahora está clara para mí, por lo menos. Vale, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, al parecer no. Sigamos. Entonces, volviendo a la guía de formación de esta semana con la actividad que tenemos planteada, entonces les decía qué debemos hacer, qué debemos desarrollar, teniendo en cuenta y una lectura más profunda que ustedes hagan con relación a lo que acabamos de mencionar o identificar o los pasos que se deben tener en cuenta para crear este guión, debemos establecer un orden claro del desarrollo del proceso del proyecto con el objeto de crear ese guión literario. Para esto identifique los siguientes elementos. Esto es clave para identificarlos, así no estén dentro de las actividades que usted que usted tiene que desarrollar. Estos 4 factores que están aquí son claves de tenerlos en cuenta, no simplemente eh, tenerlos como en la mente, ¿no? Porque eso nos pasa a todos, que digamos, ustedes en este caso tienen una actividad que es crear un spot publicitario y pues en mi cabeza yo ya tengo una idea de qué es lo que quiero hacer. Pero si usted me la cuenta de alguna manera, pues yo tendré otra idea. Pues si usted me lo narra y mi visión sobre ese proyecto va a ser diferente. Y no queremos que eso sea así, queremos que sea lo más parecido a lo que usted está imaginando, que usted está creando, que tiene en su cabeza. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que estos pasos no se los salten, los hagan y así no estén dentro del contenido de lo que deben entregar, pues sirva para estructurar conscientemente ese guión, ¿no? Entonces, uno de los pasos a tener en cuenta es qué es lo que se va a narrar o qué se va a mostrar. Ustedes fácilmente lo pueden hacer tomando en cuenta esa sinopsis que hicieron de su proyecto. Entonces, ya sabemos más o menos qué queremos, ¿no? Entonces, es fácil tomar esa guía y saber qué quiero que se vea en escena. Esto, ¿quiénes serán los personajes o elementos? Será separar los principales de los secundarios, identificar. En este caso, por ejemplo, vimos que Carlos y Camila podrían ser los personajes principales de esta escena, de esta obra o bueno, de lo que estábamos leyendo. Pero ustedes, dentro de lo que van a realizar, ¿quiénes serán los personajes? No siempre son personas. Entonces, digamos que yo voy a hacer una animación en 2D y quiero que sean frutas, que intervengan dentro de la acción ahí. Pero ¿qué frutas van a ser las principales, que van a desarrollar las acciones principales?
y cuáles podrían ser las secundarias. Se los digo de esta manera porque a veces solo contemplamos como la idea de personas, ¿no? Y en realidad pueden ser animales, objetos inanimados, bueno, en fin, los personajes principales de esta escena que nosotros vamos a contemplar. Y es importante que al hacer esta diferencia entre personajes principales o personajes secundarios, nosotros sepamos cómo eh, hacer una ficha del personaje, en donde podamos tener claro cuál es la edad del personaje, sus rasgos físicos, si son relevantes, ¿no? Todo lo que sea relevante sobre ese personaje, eso facilitará muchísimo a la hora del rodaje, porque buscaremos un personaje que tenga esas características. Acuérdense que estamos desarrollando guiones que lo que nos permite es tener una facilidad o agilizar estos procesos. Entonces, es la base, como lo leíamos al principio, la base, la base de esta estructura narrativa y no queremos dejar como vacíos. Entonces, que lleguemos y necesitamos un niño. Sí, pero ¿qué niño? Pues un niño entre 1 y 3 años es muy diferente a un niño entre 3 años y 5. Los niños cambian muchísimo en esos rangos tan chiquitos de edad. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un niño, saber qué edad tendría ese niño, qué características físicas tiene, y así en el momento de rodar, nos quede mucho más sencillo hacerlo. Listo, definir el tratamiento del proyecto multimedial. Esto ya lo hicimos, digamos que de una manera impuesta, porque era la forma más fácil de abordar esta temática. En este caso, lo que ustedes van a desarrollar es un spot publicitario, pero cuando hablamos de qué tratamiento del proyecto, definir el tratamiento del proyecto multimedia, podría ser una película, un film minuto, una entrevista, un documental, bueno, etcétera. En este caso es un spot publicitario, ¿no? Cuando hablamos de ubicarlo en un género, el nuestro es un spot publicitario. Y esto importantísimo, establezca su público objetivo y el lenguaje que usará para llegarle a ese público objetivo. Si yo estoy hablando de una producción que está destinada para niños, pues el lenguaje que yo debo utilizar, pues es un lenguaje que sea utilizado en este rango de edad. ¿Vale? Entonces, esto es bien importante. Y establezca el look and feel, que lo que estamos hablando específicamente es como del aspecto y del tacto, o sea, hablar como de sí, como de las características, como del aspecto que va a tener nuestra producción. Entonces, si nos referimos como a esto, les recomiendo que busquen la estética, por ejemplo, de una película que tiene galardones y bueno, y demás, gracias a esto, ¿no? Al look and feel, o sea, al aspecto que tiene esta película, que es, por ejemplo, el Gran Hotel Budapest. Entonces, la estética que tiene esta película desde un inicio de su creación, el guionista contempló cómo se vería esta. Entonces, cuando hablamos de el look and feel o establecer, es cómo se va a ver, qué características va a tener, ¿no? En cuanto a colores, a texturas, todas las características que sean importantes o relevantes para el desarrollo de su spot publicitario y enmarcarlo en un tiempo, en una época. Por eso es que cuando vemos producciones que nos remontan como a épocas del oeste, se ven con un filtro como amarillento, ¿no? Y que nos llevan como a esa edad, ¿no? Como a esa época, tomando grandes decisiones. Bueno, en fin. Entonces, estos puntos que ustedes ven aquí, digamos que no entran como en una actividad en específica que los deben entregar, pero sí son muy, muy relevantes para que puedan empezar a trabajar en el proyecto del guión literario, ¿no? Entonces, estas sí ya son las actividades que se deben entregar
Déjeme, le doy a admitir a alguien que está queriendo entrar en este momento. Volvamos donde estaba, por aquí. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se deben entregar? Estas actividades hablan de manera grupal, pero sé que personas están trabajando solas, no hay ningún problema. Sigan trabajando bajo el esquema en el que están trabajando. Si usted viene trabajando con su compañero en la realización de este proyecto, hágalo de esa manera. Si usted ya hizo la sinopsis solo, siga trabajando solo, o a menos de que quieran hacer algún cambio y me lo notifican. Entonces, estudio del material de formación de la actividad del proyecto guión literario y técnico. Hasta ahora no hemos visto el técnico, simplemente el literario. Si quieren adelantarse, pueden hacerlo. Ustedes saben que esta modalidad de formación virtual nos permite eso, ¿no? Como irnos adelantando. Hay personas que se pueden ir adelantando en actividades y esa es la metodología que tiene este tipo de formaciones, ¿no? Hacer clases como normalmente las conocemos y ir siguiendo una línea, sino que podemos ir adelantándonos, ¿no? En la metodología. Eh, Junto con GAES desarrolle la evidencia tal, que es la evidencia que tenemos que entregar, que es la elaboración del guión literario del proyecto multimedia. O sea, ¿ustedes qué tienen que hacer? El guión del proyecto multimedia. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Redacte el guión literario de acorde a su proyecto multimedia. Hasta aquí, ¿vale? Porque decía a través de la wiki que dispone nuestra plataforma, pero no lo vamos a hacer así porque no todos están trabajando en grupo. ¿Qué es? No sé si ya hicieron trabajos a través de la wiki, que alguien me confirme. ¿No? Bueno, al parecer. Señora, no. Al parecer no. Bueno, gracias. Eh, Entonces, ¿qué es la wiki? La wiki es como esa plataforma que nos permite crear un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, que todos los integrantes de este grupo pueden ir depositando la información para tener ese producto como tal, que en este caso pues sería el guión literario. No lo vamos a hacer de esa manera por esa simple razón, porque no todos están trabajando en grupos. Es más, son muy poquitos grupos, entonces no lo vamos a hacer de esta manera. Ahora les cuento qué vamos a hacer en la wiki mejor. Con el fin, como les decía, era buscar que los aprendices que integran el grupo puedan colaborar en el contenido de este material y al final entregar este producto, perdón, que es el guión literario del proyecto multimedia. Entonces, escriba un nombre, en este caso, pues ya le vamos a poner un nombre a nuestro spot y relate a cabalidad lo que va a suceder en su spot publicitario de máximo 30 segundos. Cómo funciona, qué contiene y en qué orden se desarrollan las cosas. Asegúrese de narrar todo como lo cuenta una película, un cuento o como el ejemplo que vimos que está cargado en la plataforma, ¿no? Pero no se detenga en detalles técnicos, vuelvo a decirlo. O sea, no se detenga en, en sonidos como ambiente o en luces o en planos, en ángulos. Esto hace parte de la siguiente fase, que es el guión técnico. Debe tener en cuenta la naturaleza del proyecto para organizar los elementos, o sea, era lo que acabamos de ver, un encabezado, una descripción de la acción y diálogos. Si es que tiene diálogos, poder presentarlos de manera adecuada en la evidencia. Procure no extenderse más de la cuenta en un mismo punto, sea detallista, pero no repetitivo, a menos de que su proyecto lo requiera realmente. Presente esta evidencia en un archivo en formato Word con un contenido máximo de 3 hojas, ajustado a las normas APA. Este debe tener la siguiente estructura: portada, introducción, desarrollo de temas mencionados, conclusión y bibliografía. Si requiere mayor información para desarrollar el informe, puede realizar una investigación adicional con el material complementario en la biblioteca SENA
u otras fuentes de internet, ¿vale? Hasta aquí llegamos como en la actividad que está planteada para esta semana. ¿Qué vamos a hacer en la wiki? Entonces me voy a ir a nuestro curso. A ver, voy a entrar por donde, por acá mejor. Entonces, yo estoy en la vista de aprendiz, ¿vale? Ustedes cuando bajan en su panel del lado izquierdo van a encontrar wikis. Si ustedes ingresan aquí, van a encontrar una nueva búsqueda, bueno, una nueva categoría sobre mis wikis, ¿vale? Y van a encontrar el número de nuestra ficha y el número de nuestro programa. Vamos a entrar a guión literario y vamos a ingresar aquí. Ay, no me deja. Aquí, bueno, donde dice guión literario. Cuando ustedes entren aquí, les va a aparecer estas tres pestañas donde dice contenido y dice construcción del conocimiento. Aporte sobre la temática del guión literario, ¿vale? Luego vamos a encontrar editar y en editar lo que pretendemos para poder utilizar la wiki, ya que no vamos a hacer nuestra realización del guión, no lo vamos a hacer aquí, por lo que les acababa de mencionar. Lo que vamos a hacer es una ampliación del contenido, del conocimiento. Entonces, usted encuentra información relevante sobre la creación de un guión literario y la va a depositar aquí, ¿vale? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes entre a la wiki y añada información que será beneficiosa para todos en cuanto a guión literario. ¿Hasta ahí preguntas o entendida, mejor dicho, la actividad? Sí, señora, correcto. Sí, señora, Sí, profesor. señora. Perfecto. Yo tengo Entonces, una bueno, pregunta. sí, dime. Esto que acabas de explicar es parte de la guía, ¿cierto? O sea, ¿es un punto de la evidencia o es opcional? Sí, no, es que si tú te das cuenta, el punto número 2 me decía que creemos el guión literario a través de la wiki. O sea que ustedes en grupos entren y ahí desarrollen su guión literario. Como les mencionaba, es muy difícil porque hay personas o la mayoría de las personas está trabajando sola este proyecto. Entonces, pues no habría trabajo colaborativo. Entonces la wiki ahí no entraría como a funcionar o a tener el efecto que nosotros queríamos para plantear esta actividad. Entonces, replanteando la actividad, lo que vamos a hacer es que en esta opción o bueno, en esta ventana de las wiki, ustedes van a agregar contenido, pero un contenido colaborativo en donde vamos a ampliar ese conocimiento sobre el guión literario, que a la final es un material que les va a servir a todos ustedes. Entonces, por ejemplo, yo me fui y fui a la biblioteca del SENA virtual y consulté sobre guión literario y me encontré que hay unas tablitas como de fichas de personaje. Entonces, me traigo la tablita de la ficha de personaje y redacto que las fichas de personaje pueden desarrollarse de la siguiente manera y un ejemplo de eso. O yo me fui a Google y encontré una información que era relevante sobre la construcción de guión literario y la traigo acá. Entonces la idea es que podamos abordar ese punto que estaba planteado, perdón, en mi guía de aprendizaje, en el punto 2, entrar a la wiki y alimentar la wiki con trabajo colaborativo, pero pues ya desde otro concepto, desde ampliar el conocimiento. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Vale, con gusto. Igual, como les digo, ustedes van a entrar y le van a dar editar y vamos a alimentar, es como crear una biblioteca entre todos sobre este tema, que es guión literario. Bueno, me vuelvo acá a la guía. Ustedes, por su parte, individual o en grupo, como estén trabajando, deben empezar en la creación y el desarrollo de ese guión literario del proyecto. Yo para esto les traje, pueden hacerlo en Word, ¿no? O sea, fácil.
pero hay una plataforma que se llama Celts, que está creada, que es gratuita o pagada, y que está creada o destinada para trabajar este tipo de proyectos, o sea, la realización de guiones literarios. Entonces, bueno, yo ya entré por acá. Esta es la página, a ver, no, me voy a ir a Google. Escribe Celts con X al final, .com. Cuando ingresemos, ellos, en la página les va a pedir si se loguean. Yo ya estoy, bueno, como yo ya estoy logueada, entonces de una me entró a la página, pero bueno, a ustedes en su primera instancia les va a aparecer si entran con Facebook, con Google o crean una cuenta, bueno, etcétera. Yo lo hice con Google, con mi Gmail. Y ustedes lo pueden hacer de la misma manera si quieren, o bueno, crear una cuenta nueva. En mi caso, pues ya me aparece esta opción, que es la opción de compra, ¿no? Que me da las opciones de pagar. Yo le voy a decir que por ahora no, que no gracias y voy a continuar con un plan eh, libre, ¿vale? Entonces, ustedes, bueno, le van a dar la opción crear, es que yo ya tengo más de 3 proyectos, y la opción de cine y televisión. Les da una opción de cine y televisión. Y para hacer un guión literario, eh, la opción para crearlo, bueno, aquí hay muchas formas, ¿no? Como se dieron cuenta, hay varias opciones, pero es la de script. Entonces, como escribir y redactar ese guión. ¿Qué me permite esta plataforma? Que, como ustedes se dieron cuenta, este, este guión, bueno, aunque en el material que tenemos disponible dentro de la plataforma no nos especifica, pero debe estar redactado en una tipografía que tenga serifas, o sea, que las terminaciones de sus letras tengan esos adornitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Time New Roman, bueno, etcétera. Otra de las cosas, ustedes ya saben que esto es el título de nuestra escena y que ese título de la escena va en mayúsculas, eh, que primero va si es interior o exterior, luego va la locación y un slash para decir si es de día o de noche. Luego empezaría una descripción de la escena, luego empezamos diálogos, por decirlo así, y en este caso, pues aquí tengo un ejemplo y me dice que es María. María ya sabemos que es un personaje y María ya está en mayúsculas. O sea, aquí, cuál es la ventaja? Es que nosotros ya no tenemos que estar corriendo como a centrar, por ejemplo, que el personaje ya va a empezar a hablar, entonces mi personaje debe ir centrado en mayúsculas, sino que nosotros ya simplemente disponemos con lo que necesitamos dentro de la escena y él nos lo va a hacer. Por ejemplo, hasta aquí y le digo que necesito crear es un título de escena y él ya me hace la franjita para que yo pueda escribir y así yo tenga esto en minúsculas, entonces él ya me va a crear el título en mayúsculas porque ya está dispuesto para eso. Después de esto, por lo general, nosotros creamos una acción, una descripción de la escena, pero digamos que en este caso yo no quiero hacer esto, sino que voy a crear un diálogo. Entonces, inmediatamente voy al diálogo, pero por ejemplo, yo quiero es que haya un personaje, entonces el personaje, perdón, no, enter y voy a crear un personaje y el personaje ya me aparece centrado y así yo tenga esto eh, en minúsculas, no tengo que estar activándolo y él ya me lo está creando, ¿vale? Entonces, al final, cuando ya terminamos de, de, de crear completamente este guión, nosotros le vamos a dar exportar y lo podemos exportar como texto o como un archivo de PDF y ya simplemente hemos terminado con nuestro trabajo sin tener que hacer esas modificaciones. ¿Lo puedo hacer en Word? Sí. O sea, en la plataforma que a ustedes más perdón, en el recurso que más lo beneficie.
Entonces, sí, a mí me queda más fácil hacerlo en Word, pues lo hago en Word. Pero digamos que esta es una plataforma muy utilizada para el desarrollo de estos guiones. Entonces, lo podrían utilizar para la creación del guión de ustedes. Volviendo a la guía, entonces íbamos aquí. Entonces, digamos que hasta aquí hemos trabajado 2 puntos: entrar a la wiki, consignar la información sobre guión literario y trabajar el guión literario, que es el producto grande, pues digamos, de esta semana, ¿no? Y que debe contener una portada, una introducción, un desarrollo, conclusión y bibliografía. Entonces, bueno, esta es la actividad planteada para esta semana, esa es la información que teníamos para el día de hoy. No sé si tengan algunas dudas o preguntas. Profe, buenas noches. Buenas noches. La otra semana trabajaríamos guión técnico o fue la semana que pasó. No, la próxima semana trabajaríamos guión técnico. La semana que pasó y que era lunes festivo, en esa semana tenemos que hacer una socialización de su sinopsis. Entonces, vengan, les pregunto, esta semana, ¿cómo están de tiempo? A ver si una nochecita de estas no tienen clase para yo poderme agendar ahí. Está el martes disponible y el jueves. O sea, ¿mañana están disponibles? Sí, pues los compañeros, por favor. Si me equivoco, pues me corrigen. Bueno, si están disponibles, ¿alguien me iba a hablar? No. Si están disponibles, entonces lo que podemos hacer el día de mañana es hacer la socialización que estaba planteada en la guía. Si nos regresamos a la guía y vemos la actividad de la anterior semana, teníamos, bueno, aquí, ¿no? Explique con sus propias palabras, bueno, qué era la sinopsis. Mm, Una pregunta, ¿tú ya calificaste esa actividad o sigue? no, no, el día de mañana ya tendrán sus notas. Ah, bueno, gracias. Igual está activa, hubo personas que no alcanzaron a cargarla y me dijeron que por favor les dejara activa la actividad, entonces ya está ahí libre para que ustedes también puedan subir su actividad si no lo han hecho. El día de mañana, ya en la mañana, ustedes ya tendrán la nota de sus sinopsis, ¿vale? Ah, bueno, y miren, si vamos a la actividad de la semana anterior, que era, bueno, hacer como eh, una explicación de algunas cosas que se les pedían, como que es una sinopsis, bueno, etcétera. También la creación de la sinopsis. Y aquí decíamos que teníamos un encuentro sincrónico y ustedes debían socializar o sustentar cuál era la sinopsis de sus proyectos, la relevancia que tiene su proyecto, o bueno, su sinopsis, y esto lo debían hacer ante el instructor y a los compañeros. Eso era lo que se debía hacer la semana pasada, pero por tener lunes festivo, pues no lo pudimos hacer, que se programó para el jueves, pero pues yo no pude asistir porque tuve que salir de la ciudad, estoy sufriendo como de una lesión y me atendían en la ciudad de Cali. Entonces me programaron y salí de viaje, pero para recuperarles esto, entonces, si no tienen programado nada para el día de mañana, hacemos esa socialización de su sinopsis, cada uno de ustedes el día de mañana. Sería esta misma hora, ¿cierto? O sea, a las Sí, a 7. las 7, sí, ajá. Listo. Yo apoyo a la compañera Kelly de que lo hagamos mañana. Listo, perfecto. Listo. Entonces, quedamos para el día de mañana para poder ponernos como al día con la socialización y que ustedes tengan en esta semana que está programada ya la evidencia que es la elaboración de guiones, perdón, la elaboración del guión literario del proyecto multimedia que están trabajando. Vale, ¿alguien tiene
¿Alguna pregunta adicional? Bueno, si nadie tiene una pregunta. Profe, Señora. en la sinopsis, en las preguntas que van ahí, hay una que dice qué relevancia tiene para ese proyecto. Es decir, ahí se tiene que explicar los puntos que uno va a desplegar en la sinopsis o en Claro, cuanto a... claro, porque es importante el desarrollo de esta sinopsis para el proyecto que usted va a hacer. ¿Por qué es tan relevante o importante haber creado esa sinopsis para posteriormente llevarlo a una realización de una producción audiovisual? Listo, profe. Vale, Muchas gracias. Katie, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bueno, si no tenemos pregunta adicional, entonces el día de mañana ya encontrarán cargadas sus notas de sus trabajos para que entren y las revisen. De igual manera, pues el profe Filbert los mantendrá informados con respecto a estas. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, y para los que no se conectaron o quieren revisar la grabación porque entraron tarde tal vez, también ya queda cargada en un ratico, ¿vale? Porque esto, pues cuando termine se demora un poquito en procesarse mientras yo la subo a YouTube para compartírselas. Bueno, chicos, eso es todo entonces por la noche de hoy. Los dejo descansar y ya, pues nos encontramos el día de mañana. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿Sí? Yo vi otro video, pues suyo, es acerca de algo de animales, el minimalismo, ¿Sí? algo así. Eso lo iríamos a ver en este. Pues no sé cómo esté programada yo para las, para las sesiones sincrónicas. Como les decía yo en la clase que nos conocimos, les decía que llevo algunos años ya trabajando con el SENA y como 6 años trabajando ya en el área de multimedia. Y es la primera vez que trabajo desde pues en virtualidad, pues gracias a la pandemia, digamos que he trabajado desde la virtualidad, pero no específicamente con un técnico, tecnólogo virtual del todo. Entonces, la programación pues se hace muy diferente a la presencial. Eh, lo que tuviste creo que era una clase de una clase presencial, pues que se llevó a la virtualidad, pues digámoslo así, ¿no? Y hacía referencia con la construcción de marca. Entonces, pues no sé cómo esté asignada, si está asignada la profe Jenny o si esté asignada yo, pues ya se irá como viendo en el camino, porque pues no nos informan tampoco como específicamente qué temáticas o qué resultados de aprendizaje dentro de las competencias son los que vamos a abordar. Entonces, pues en este caso, pues no te podría decir si eso lo abordaré yo, pero muy seguramente si no lo hago yo, lo trabajarán con otro instructor o con la profe Jenny, que creo que ya la conocieron. Vale, profe, muy amable. Bueno, con mucho gusto, Katie. Bueno, chicos, entonces que tengan feliz noche y nos encontramos el día de mañana. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Hasta mañana, Que tenga buena noche, profe. igualmente. Muchas gracias, instructora. Hasta Que estén mañana. muy bien, hasta luego.